El día de hoy tengo que hacer la ruta en moto más larga, que van a ser más de 7 horas de viaje a una temperatura media de 35 grados. No me suele importar hacer tantos kilómetros en moto, lo malo es hacerla con tanto calor. Bueno, pues tengo 300 kilómetros de camino para Belgrado, en Serbia, y son las 8 de la mañana. Es decir, que me puede llevar unas 7 horas tranquilamente. Eso sí, no hace mucho calor y tengo que parar, claro. Entonces ya nada. Ya que los días anteriores me había quemado los brazos. Y de esta forma ya cumplo visitar todos los países de los Balcanes, ¿no? Que son Croacia, Bosnia y Serbia. Estos tres. Entonces me falta por visitar Serbia. Y así ya completaría la zona de los Balcanes. Aquí perdona la confusión, pero es que cuando viajo no suelo revisar mucho lo que voy a ver, ya que me dejo llevar por la moto y la emoción de descubrir nuevos sitios. Y cuando veo algo interesante, ya me pongo a investigar en Google. Entonces me imagino una geografía errónea. Es por ello que los Balcanes consta de 11 países y yo había visitado solamente 5, así que me quedan bastantes por conocer, si es que me da tiempo, claro. Madera que usan para hacer las casas, los techos. Los techos terminan así, en pico muy alto, para poder esquivar la nieve, porque aquí nieva mucho. Entonces utilizan esta madera que debe aguantar muy bien los inviernos. Me falta poco para llegar a la frontera, ¿eh? Para la frontera de Serbia, porque después aún queda 4 horas de viaje. Pues justo acabo de pasar la frontera con Serbia. Así que adiós Bosnia, que está muy guapo. Y bienvenido a Serbia. Pues me falta poco ya para llegar a Belgrado. 2 horas y media según el GPS, que son kilómetros 161. Y ya hace mucho calor. 31 grados. Son las 11:30. No llego. Antes de la 1 no creo que llegue, y a la 1 esto, pero es que pela de calor. Parece peor que el desierto. Pues ahí atrás se me ocurrió la brillante idea que, como tenía unos marcos bosnios, tenía 10 marcos o algo así, tenía la mitad del tanque vacío, pues gasté todo ese dinero en rellenar el tanque. Menos mal que se me ocurrió, porque siempre que abandonas un sitio te vas siempre con la moneda del país ese, que total después ya no te vale para nada. Espero que no me coja mucho calor. Aún me faltan 2 horas y media por llegar. Me cago en 10, tío. Vaya paliza me espera. Pues hoy me levanté a las 6 de la mañana otra vez, pero no me da tiempo, no. Paré en esta pastelería a comer algo y la primera comida que pido es esta especie de churro relleno de jamón, todo refrito y bastante rico, por 250 marcos serbios, que debe equivaler a 2 euros. El GPS me lo ha vuelto a liar. Me acaba de meter por esta autopista y faltan casi 50 kilómetros para llegar a Belgrado. Hace muchísimo calor. No hay ni una sombra de un árbol en toda la autopista. Y estoy reventado de calor. Quiero parar en algún lado y no veo nada para parar, ni área de descanso ni nada. Aquí ya estaba bastante alterado por las condiciones tan elevadas de temperatura y en vez de seguir por la carretera nacional, el GPS me había metido por esta autopista
que era como meterse en un horno infernal. Ya estaba al límite de mis fuerzas. De los viajes más difíciles que hice en moto. Llevo 7 horas en moto desde las 8 de la mañana. Debí hacer 300 y pico kilómetros hoy. Una pasada. Y nada, ya falta poco para llegar a Belgrado. Vi un cartel ahí que ponía 20 kilómetros, pero no ha llegado nunca. Y la última cosa, que se me arrancó hasta el termómetro este. El termómetro del tiempo se despegó y justo se me cayó en el suelo de la moto. Está ahí tirado. Llegamos a Belgrado. Qué locura llegar hasta aquí. Son las 4 menos cuarto, Llevo todo el día. Más calor que hoy, creo que nunca. Los brazos los llevo ya rojitos. Y me quité la chaqueta hace poco, hace media hora o más, un poquito más. Por fin había llegado a Belgrado, la capital de Serbia, pero llegué tan cansado y mareado que cuando fui a comer un kebab pensé que estaba en Rumanía. Y lo repito varias veces, imagínate el estado mental que tenía. Vamos a probar el típico kebab de Rumanía. Ese es un kebab de pollo. Yo pedí el de pollo, que me costó 500 dinar. 500 dinar, que son 4 euros por ahí. Pues ya tenemos el kebab después de media hora esperando aquí. Y aquí lo tenemos. Kebab de pollo tradicional de aquí, de Rumanía. Y la verdad, no está muy bueno, En Albania estaba mejor. Bueno, me acabo de dar cuenta de que aún no estoy en Rumanía. Lo que pasa es que estoy aún con el mareo del viaje. Ya no sé en qué país me encuentro, porque fueron muchísimas horas hoy de viaje y aún no estoy recuperado. Resulta que estoy en Serbia, coño, en Serbia. Aún no estoy centrado aquí. Serbia, Belgrado. En Belgrado, Serbia. Rumanía está como a 2 o 3 horas de aquí, no está muy lejos. Pero por ahora, aquí estamos. Y el rollo del kebab, no sé por qué, me pareció que era de Rumanía. Y era de aquí. A ver, el kebab no estaba muy bueno, pero me vino muy bien para recuperar la memoria y poder centrarme un poco en la situación donde estaba. Al fin había recuperado el lugar que pisaba. Algo bueno que tienen las capitales es que siempre encuentras algún cantante callejero que merece la pena escucharlo, como esta chica con mucho talento, pero que aún no sabe explotarlo al máximo. Seguro que cuando lo logre será otra estrella del pop. ¿A ti qué te parece? ¿Crees que esta chica tiene talento o no?
La vida del artista en la calle es dura. Si te fijas, casi nadie se para a escucharlos y menos darles alguna moneda. Menos mal que por lo menos eran dos amigos que podían afrontar mejor esa situación de indiferencia con la gente que pasaba. Extremo opuesto de los artistas que pedían monedas a cambio de su música, se encontraba este grupo que hacían más ruido que música con trompetas y bombos. Más bien atacaban a las personas para conseguir una propina. Yo no daba crédito a lo que estaba viendo. El Parque Kalemegdan en Belgrado es un lugar lleno de historia y belleza. Aquí puedes ver fortalezas con murallas romanas, monumentos que recuerdan las guerras pasadas, museos militares, pozos romanos, jardines con diversas plantas y flores, y lo mejor es la vista panorámica del bastión de Neboxa, donde puedes ver el río Sava que se junta con el Danubio. Es una maravilla, y justo escuchando la música de fondo de otra artista callejera que vamos a verla más de cerca. Seguro que con estas canciones me va a saltar el copyright de YouTube y no voy a monetizar el vídeo nunca más, pero eso me da igual, porque prefiero reflejar toda la experiencia del viaje sin cortar nada. Ya sea bueno o malo, pues hay que contarlo todo tal como fue. Esta chica, aunque ya parecía una cantante más profesional, con más seguridad en lo que cantaba y con más equipo técnico que la anterior, pero aún así sigo prefiriendo la voz que tenía la chica anterior. A little grace that you haven't received for this, but lie you have, you feel mistreated in the world where the poem something, and the love replaced with the pain. Да не, надо завтра гулять по городу, конечно, 40 грамм, 70. Bueno, y como conclusión final del día, me parece que el destino, después de hacérmelo pasar tan mal durante el viaje, me quiso recompensar con estas vistas preciosas y escuchando estas voces geniales para que me recupere un poco más. Siempre hay que buscar el lado positivo de las cosas. Y nada más por hoy, me despido con un fuerte abrazo y un adiós hasta el próximo video. Chao, chao.